¿Cuántos están listos para la palabra del día de hoy? Amén. Vamos a estar predicando hoy de Lucas 24, 1 al 12, de donde leyó nuestro hermano Gustavo. No hay duda alguna de que la vida de nuestro Señor Jesucristo trajo mucho gozo a miles de personas desde el momento de su nacimiento en Lucas 2, versículos 13 al 14. Dice que las huestes celestiales alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. En ese mismo capítulo vemos que cuando Jesús es presentado en el templo a los 8 días de nacido, según la ley mosaica, un hombre anciano de nombre Simeón y una profetisa llamada Ana agradecieron al Señor, a Dios Padre, por el nacimiento de Jesucristo. No sabemos mucho acerca de sus años de formación según fue creciendo, porque la Biblia no nos dice, aparte de la ocasión cuando él fue a eso de los 12 años a Jerusalén con sus padres durante una de las fiestas, y él se apartó de sus padres y estuvo perdido por 3 días, y donde lo encontraron fue en el templo, él enseñándole a los líderes religiosos de Jerusalén. Lo que la Biblia sí nos cuenta es cómo fueron sus últimos 3 años y medio de vida. Conocemos su ministerio. Durante ese tiempo Jesús tuvo contacto con un sinnúmero de personas que quedaron impactadas por la presencia del Señor, por esa comunicación que tuvieron con Él. Pero Jesús en ese tiempo era un hombre con un propósito, era un hombre con una misión, que era hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, obedecerle en todo lo que el Padre tenía planeado desde el principio o desde antes de la fundación del mundo. La voluntad del Padre era que el hombre pudiera tener acceso a Él por medio del sacrificio del Hijo en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en Deuteronomio 21 que aquel que muriera colgado de un madero es maldito por Dios. Sin embargo, la muerte de Jesucristo fue en una cruz para bendición de todo aquel que en Él cree. Como nos explicaba el predicador el viernes, cuando Jesús murió en la cruz, hubo una transacción en la que el justo pagaba por la deuda del inocente. Perdón, el justo pagaba por la deuda de los pecadores. Esto era necesario para que pudiéramos nosotros presentarnos delante del Padre. Esto era necesario para que los enemigos de Dios, que son los pecadores, viniesen a pasar a ser hijos de Dios y coherederos junto a Cristo del reino. Es por medio de la muerte de Jesús que todas las cosas son reconciliadas al Padre. La muerte de Jesús trajo mucha alegría a aquellos que se autodenominaban enemigos de Él. Yo estoy seguro que en el infierno hubo una gran fiesta cuando Jesús murió. Yo estoy seguro que Satanás llamó a las huestes malignas y a los demonios de: vengan, que ya el camino está libre. Vengan, que ya no hay nadie que se nos oponga. Vengan, que aquel que tenía que vencerme ha muerto. Yo lo he vencido. Muchos de estos enemigos de Jesús humanos, cuando Jesús hablaba, se sentían condenados porque les tenían envidia, y Jesús les hablaba con la verdad. Jesús les decía sus verdades en la cara. Él conocía cada uno de sus pensamientos. Y cuando Jesús murió, uno de los evangelistas nos dice que se daban en el pecho en señal de alegría. Pero ¿qué sucedió? 3 días después se acabó la fiesta para ellos. Porque mientras los enemigos de Jesucristo se alegraron cuando murió, los seguidores de Jesucristo se afligieron, se entristecieron, lloraron. Pero déjenme decirle, hermano, que esto sucedió porque el domingo no había llegado. No era domingo, no habían pasado 3 días.
y todo cambió, según Lucas nos dice en el capítulo 24. Y me pueden acompañar, Lucas 24, versículos 1 al 12, los cuales vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver si por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Dios Todopoderoso, es tu palabra que va a ser predicada. Le pedimos, Señor, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones y que nos hables por medio de ella. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El domingo ha llegado. Cristo vive y la tumba está vacía. ¡Aleluya! La resurrección del Señor Jesucristo ha sido un tema de debate desde que Cristo fue levantado de entre los muertos por el Padre. Hay quienes dicen que Jesús no fue crucificado, que eso fue un doble que pusieron en la cruz, que pusieron en la tumba, y que los discípulos sacaron el cuerpo de Jesús y lo escondieron para así poder decir una gran mentira, inventarse este relato de que Jesús había resucitado. Sin embargo, esto sería una mentira demasiado elaborada, que involucraría a demasiadas personas por demasiado tiempo. Una mentira que defenderían al grado que darían su vida por ella, por defender una mentira. Aquí entre nosotros, ¿cuántos daríamos nuestra vida por defender una mentira? Yo espero que ninguno de nosotros. Nosotros arriesgaríamos nuestra vida por defender una verdad. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, eso es lo que hicieron los seguidores de Jesús. Arriesgaron su vida. La mayoría de los apóstoles murieron mártires porque defendían su fe en esta verdad de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y es así como debe de ser. Nosotros debemos defender la verdad con uñas y dientes. Así sea lo último que hiciéramos en esta vida. La primera vez que vemos la palabra resurrección en el Nuevo Testamento es en Mateo 22, donde Jesús debatía con unos saduceos que lo estaban atacando teológicamente, unos aristócratas religiosos que afirmaban que no hay resurrección. De hecho, el tema de la resurrección es causa de división aún entre los judíos, ya que, como les dije, los saduceos decían que no hay resurrección futura del cuerpo, mientras que los fariseos, que eran otra secta judía, decían que sí había resurrección física futura. Jesús mismo, refiriéndose a su resurrección física, le habló al pueblo de la señal de Jonás.
Le habló de la destrucción del templo para luego ser reconstruido 3 días más tarde. En sus enseñanzas dijo que Él daría su vida voluntariamente para luego volver a tomarla. En las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que en los tiempos de Jesús tenían, vemos que habían profecías que nos hablan de la resurrección. Isaías 26, 15 al 17 nos dice que describe una nación que se regocijaría y se levantaría de la muerte, lo cual es una imagen de la resurrección de Jesús y la restauración de un pueblo. Job 19, 25 al 27 nos dice, hablando Job como varón probado por Dios, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar mi piel y mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una vez más, Isaías 53, entonces dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y el Salmo 16:10 quizás es el más claro de todas estas profecías, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gloria a Dios. Sin embargo, en un momento de angustia, como la angustia causada por la muerte de un ser tan importante, amado y estimado como lo era Jesús para quienes estaban cercanos a Él en aquellos tiempos, pues nuestros pensamientos en un momento de angustia como ese, pues están fuera de orden. Todo el conocimiento que hayamos adquirido se nos olvida. En un momento como ese, la información que tenemos, pues no procesa en esos momentos. Se nos olvida completamente todo. Y ellas olvidaron todo lo que Él les había dicho en sus enseñanzas. Todas las escrituras que los discípulos habían escuchado, habían leído en la sinagoga, junto con las enseñanzas de Jesús por esos 3 años, estaban en algún otro lugar, pero no estaban en sus mentes en esos momentos. Los detalles no tenían sentido. Pero ¿qué sucede? Que es domingo, que ya han pasado 3 días y que el Señor ha resucitado, que la tumba está vacía. Es el primer día de la semana y las mujeres seguidoras de Jesús están en camino a la tumba y ellas están pensando: ¿cómo vamos a mover esa roca tan pesada? Esa era la preocupación de ellas: ¿cómo vamos a mover la roca? Porque lo único que ellas querían era ponerle esas especies aromáticas al cuerpo, que ya iba a estar en descomposición, ya iba a oler algo fuerte, algo mal. Pero si recuerdan, esa piedra, nos dice Lucas, está removida. La preocupación que ellas tenían en el camino ya no existe. La piedra ha sido removida. Ahora esto es causa de preocupación para ella. Esta piedra no podía haber sido removida, porque cuando Jesús murió, los fariseos, recordando que Jesús dijo que Él iba a resucitar, y ellos, por miedo de que los discípulos hicieran precisamente lo que les conté al principio, que inventaran una mentira y se robaran el cuerpo de Jesús, Pilato dijo: sellen la piedra y pongan guardia que la custodien. Pilato quería asegurarse de que esta mentira no sucediera. Pero los fariseos tenían una preocupación. No era la preocupación adecuada, porque ellos no creían en las palabras. Ellos simplemente pensaban que lo que iba a suceder no era obra de Dios, sino que iba a ser obra del hombre. Pero ellas quedaron perplejas cuando se le aparecieron 2 varones, 2 ángeles con ropas resplandecientes, y les dijeron: ¿qué buscan aquí? A quien ustedes están buscando no está entre los muertos, Él ha resucitado. Amén. Y la reacción de ellas fue alegrarse y salir corriendo para contárselo a los discípulos.
Esa es la reacción que cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener un día como hoy, un día como mañana, un día como el siguiente, cuando nos levantamos y recordamos que nuestro Redentor vive, que nuestro Salvador murió en la cruz por el perdón de nuestro pecado y que al tercer día resucitó venciendo a Satanás y la muerte. Estos varones le dieron la claridad que ellas necesitaban en esos momentos. La alegría de estas mujeres al recibir la noticia produjo la reacción más importante para ellas. El Señor cambió su lamento en baile en ese momento. La tristeza fue alegría. Ya no había preocupación en ellas. La marcha fúnebre que ellas llevaban desde donde ellas partieron hacia la tumba se convirtió en una danza, se convirtió en un gran regocijo y gozo, en esos momentos. La resurrección de Jesucristo tuvo un impacto tremendo en todas las personas que escucharon la noticia, porque la esperanza viva es Cristo, y Él estaba vivo. Es la reacción que debemos tener. Y la Biblia nos cuenta de 10 apariciones. Juan 20 nos dice que se le apareció a María Magdalena y la reacción de ella fue querer abrazarlo de la alegría. El Señor le dijo, detente un momento, aún no he subido al Padre. Mateo 28 nos dice que se le apareció a las mujeres que volvieron a la tumba. Lucas 24 nos dice que se le apareció a Pedro. Lucas 24, 13 a 31 nos dice que se le apareció a 2 discípulos en camino a Emaús. Juan 20, 19 nos dice que se le apareció a 10 discípulos, que solo faltaba Tomás. Ahí mismo en Juan 20 nos dice que se le apareció a los 11, ahora Tomás sí estaba. Luego al final de Juan, Jesús se le apareció a 7 de sus discípulos mientras pescaban. En 1 Corintios 15, Pablo nos dice que se le apareció a más de 500 a la vez, y a Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús. Y la última vez que lo vieron fue cuando él ascendía al cielo a tomar su lugar apropiado a la derecha del Padre, y eso lo dice Lucas 24, 50 y 51. Y todas estas apariciones tienen algo en común, y es que aquellos que lo vieron compartían la gran noticia, las buenas nuevas de que Jesús estaba vivo. Cada una de estas apariciones causó un gran gozo en ellas. Ese es el impacto que la gran noticia, las buenas nuevas, debe tener en la humanidad. Que hay un Salvador, que ha pagado nuestra deuda, que ha muerto por nuestros pecados, algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, porque no hay cosa que ninguno de nosotros pueda hacer para aplacar la ira de Dios. No somos lo suficientemente santos, no somos obedientes, pero Él, como dijo nuestro hermano Gustavo, Él no escatimó ser Dios, sino que Él se levantó, digo, Él aquí se despojó de todo eso, y Él vino para que nosotros pudiéramos presentarnos delante del Dios que es santo, 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 y que no tiene parte con alguien que es un pecador, no tiene parte con un pecado, con el pecado. Esa es la importancia de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Esa es la importancia de estas buenas nuevas que debemos estar compartiendo con todos aquellos que necesitan escuchar la gran noticia. Yo les pregunto, ¿qué impacto ha tenido la resurrección de Jesús en su vida? ¿Qué impacto tiene la resurrección de Jesús en la vida de quienes no creen? Miren que cuando el Espíritu Santo vino a bautizar a los creyentes el día de Pentecostés, Pedro se levantó y dio un discurso muy poderoso, porque eran las palabras del Espíritu Santo. Y la audiencia fueron los testigos que venían a celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, una de las 3 fiestas más importantes para los judíos, en las cuales el Señor les dijo: vengan de donde sea que estén, a congregarse y celebrar conmigo, a bendecirme por todas las bendiciones que yo les he dado. Esas personas que habían llegado de tan lejos escucharon a Pedro
levantarse y decir: israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? La reacción de la gente fue preguntar: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ahora que sabemos que no estamos del lado de Dios? ¿Qué haremos ahora que sabemos que Dios proveyó al Cordero perfecto, el sacrificio único que nos liberaría de este yugo del pecado? Estas personas no perdieron tiempo. Estas personas, al saber que Jesucristo había vencido a Satanás y la muerte, dijeron: yo necesito caminar por los caminos de la vida. Y muchos se arrepintieron y muchos fueron bautizados. Y el Señor añadió a la iglesia ese día a más de 3,000 personas. Gloria sea al Señor. Ellas cambiaron su vida por completo. Ellas dejaron atrás al viejo hombre y se convirtieron en la nueva criatura, naciendo del Espíritu Santo para ser la nueva criatura, para ser regenerada, ya fueron justificadas y ahora iban a ser santificadas y regeneradas por la obra del Espíritu Santo. Esta nueva criatura se perseveraban en su nueva vida, en la enseñanza de los apóstoles, es decir, se reunían a estudiar la palabra, se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles, enseñanza que ellos habían escuchado directamente de Jesucristo, enseñanza que ahora ellos tenían que compartir con estos nuevos seguidores e ir guiándolos por los caminos de la vida. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros, o sea, buscaban de sí mismos, no volvían a sus amistades pasadas, sino que ahora están perseverando juntos en la enseñanza y en la comunión los unos con los otros. Participaban en el partimiento del pan, perseveraban en esto. Era parte ahora de su vida diaria el partir el pan, o sea, sentarse a las mesas con los demás hermanos y tener cena con ellos y tener conversaciones acerca de esta nueva vida, y perseveraban juntos en las oraciones. Es importante que oremos los unos por los otros. Es importante que entendamos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará ahí. Es por eso que hicimos el ejercicio antes de comenzar el mensaje de esta tarde, para que oremos los unos por los otros, para que sepamos que el hermano tiene una preocupación dentro de su corazón, y para que cuando nosotros estemos en nuestro lugar secreto, la presentemos delante del Señor. Tenemos que orar los unos por los otros y perseverar en esto. Estas nuevas criaturas daban su vida por la defensa de su fe. Eso lo vimos en Esteban, un hombre nuevo en la fe, y él se paró y predicó y les trajo desde la creación hasta decirles: ustedes son unos pecadores, ustedes han hecho esto. Y a ellos no les gustó. Ellos pensaban que Esteban simplemente les estaba dando una clase de historia, les estaba recordando todo lo que Dios había hecho por ellos, pero no. Esteban estaba llegando hasta Jesucristo,
a ver cómo ellos continuaban siendo velados, sus ojos estaban ciegos, ellos no querían escuchar u oír, sus corazones estaban endurecidos. Eso es el impacto, ese es el impacto que la resurrección de Jesucristo tuvo en todas esas personas en aquellos tiempos, y ese es el impacto que la resurrección de Jesucristo debe tener en cada uno de nosotros, el querer compartir y defender nuestra fe, pase lo que pase. Estas buenas nuevas eran incómodas para el pueblo judío, y estas nuevas criaturas que no se callaban eran una amenaza para los judíos. Por lo tanto, ellos tuvieron que comenzar una persecución. Por lo tanto, ellos tuvieron que escoger a un varón que persiguiera a la iglesia. Su nombre era Saulo de Tarso. Y como les dije, cuando Jesucristo murió, hubo una fiesta en el cielo. No en el cielo, perdón. Hubo una fiesta en el infierno. Satanás estaba completamente contento de que el camino estaba libre, pero Jesús resucitó y dejó a su iglesia. Pero ahora Satanás tiene un instrumento, tiene a Saulo que va a perseguir a la iglesia. Y ahora Satanás está diciendo: muchachos, tenemos a uno de los nuestros. Muchachos, miren, están viendo, los está persiguiendo, los está sacando de sus casas, y no tiene ningún tipo de compasión con esta gente que está predicando a este Cristo. Pero ¿qué sucedió en el camino a Damasco? ¿Qué sucedió cuando una luz resplandeciente hizo que Saulo cayera al suelo y escuchara una voz que le preguntó: ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién tú eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y enseguida Saulo entendió quién le estaba hablando. Saulo entendió que Jesucristo, que él daba por muerto, Jesucristo que él pensaba que los creyentes predicaban falsamente, que Jesucristo que los creyentes al predicar atraían a los judíos y los hacían ser apóstatas. Él entendió que esto no era una mentira. Él entendió que él tenía que servirle a este Dios, a este Jesús que estaba siendo predicado por todas partes de Jerusalén. Él entendió todo esto y él entregó su vida al Señor. Y él fue bautizado. Y enseguida predicaba con denuedo en la sinagoga. Y yo me imagino que aquel que estaba en el infierno diciendo: tenemos uno de nosotros, cuando recibió la noticia de que perdimos a Pablo, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cómo va a ser que ahora perdimos a nuestros soldados? Y Pablo se convirtió en el misionero más grande de la historia de nuestra iglesia, yendo a regiones donde no era bienvenido. Fue atacado, lo dieron por muerto en una de las ciudades, y aún así su ánimo no desvanecía. Y cuando él sentía temor, tenía un Dios todopoderoso que estaba velando por él y que lo visitaba y le decía: no temas, continúa predicando, porque me es necesario que tú le prediques hasta los más poderosos de esta tierra. Ese es el impacto de la resurrección en la vida del hombre. Esa es la convicción que nosotros debemos tener cuando escuchamos que Jesucristo vive, que la tumba está vacía, que Él ha tomado su puesto a la derecha del Padre. Esa debe ser nuestra convicción en todo momento. La convicción de Pablo fue increíble. Fue increíble. Él se convirtió en un gran defensor de la fe. Y eso lo vemos en sus epístolas, como él constantemente nos va instruyendo para que nosotros también aprendamos a presentar defensa de nuestra fe. Y nuestra fe está basada en que nuestro Cristo ha resucitado. Díganlo conmigo:
nuestro Cristo ha resucitado. Nuestro Cristo ha resucitado. Esta fe de nosotros tiene como doctrina precisamente esto. Y es fundamental que nosotros creamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. El creyente no cree en la resurrección ciegamente. Cristo resucitó. Y cuando Pablo le predicó en Atenas, se burlaron de él, diciendo, ¿qué quiere decir este palabreo? Cuando declaró ante Agripa y Festo, el segundo Festo respondió diciendo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Cuando él habló de la resurrección, él perdía la audiencia, porque no lo querían oír. Era parte de la cultura en esos tiempos, porque los filósofos griegos, muchos de ellos no creían en la resurrección, y eso influenciaba a todas estas personas. Pero déjenme decirle que nuestro Salvador resucitó venciendo a la muerte. Amén. Festo, los atenienses, los saduceos, no solo ignoraban las escrituras y el poder de Dios, sino que también ignoraban los acontecimientos recientes alrededor de la muerte y resurrección de Jesús. Y ese es el enfoque de nuestra predicación, de nuestros esfuerzos de evangelización, que como sumo sacerdote, Jesús se ofreció una vez para siempre como único sacrificio perfecto por los pecados y que ha resucitado y ascendido a los cielos y que está sentado a la derecha del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esa es nuestra base. Esa es la base doctrinal de nuestra fe. Y Pablo nos dice en 1 Corintios que si no hay resurrección de entre los muertos, que si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Él dice, y si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. En el mismo capítulo dice, si Cristo no resucitó, aún estamos cargando con nuestros pecados, porque no han sido borrados por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Él dice, si Cristo no resucitó, tampoco resucitaremos, porque Él es la primicia de los que murieron. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nuestra esperanza viva es precisamente esa, de que si Jesucristo resucitó, Él nos resucitará juntamente con Él. Si no, ¿qué clase de vida estamos viviendo? ¿Qué clase de fe estamos practicando? ¿A quién estamos siguiendo? En Cristo seremos vivificados. Dígale a la persona que está a su lado, en Cristo seremos vivificados. En Cristo seremos vivificados. Porque Pablo continúa diciendo, Adán, el primer hombre, fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, o sea, Jesucristo, es espíritu que da vida. Y es por eso que seremos vivificados, porque Jesús es el espíritu que da vida. Así que, hermano, ¿qué impacto ha tenido la resurrección de Jesucristo en nosotros? En la iglesia esta mañana, antes de comenzar el servicio, damos testimonio de qué éramos nosotros antes de conocer al Señor, de dónde Él nos sacó y qué está haciendo en nuestras vidas hoy día. Y muchos nos paramos y dimos testimonio precisamente de estas cosas, porque es el impacto que esta gran noticia, que Jesús murió y resucitó, no simplemente que murió, esa es la mitad de la historia, sino que Él resucitó de entre los muertos, dándonos vida a cada uno de nosotros, sacándonos de esos lugares donde no pertenecíamos. Él nos vio tirados en el suelo, Él nos vio como escombros, y Él dijo, yo he entregado mi vida por ti. Yo no puedo dejarte ahí tirado. Toma mi mano y levántate. Toma mi mano y sígueme. La resurrección de Jesucristo
es la prueba contundente que muchos necesitan y que otros ignoran. La ignoran porque dicen que no hay vida después de la muerte. Sin embargo, dice Daniel 12:2, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Qué triste sería que ese día el Señor llame, ese día que todos estén en el día del trono blanco, del juicio del trono blanco. Nosotros estemos de un lado porque hemos escuchado las buenas nuevas de salvación y hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y lo hemos recibido y aceptado como Señor, Salvador y Redentor de nuestras vidas. Y que miremos al otro lado y veamos a alguien que conozcamos. Alguien que se rehusó creer que Jesús era su Salvador. Alguien que por más que nosotros intentamos predicarle el Evangelio, alguien que por más que nosotros intentamos traernos a los pies de Cristo, se rehusaron, que se burlaron por el estilo de vida que llevamos. Porque decían igual que los judíos, fariseos y saduceos, que esto era una gran mentira. Qué triste sería que ellos quedaran en vergüenza y en confusión perpetua por una eternidad, porque piensan que no hay vida después de la muerte. Y déjenme decirle, cualquiera de nosotros aquí puede vivir 150 años y decir, he vivido una larga vida, pero la eternidad es mucho más larga. Una vida eterna junto a Cristo es mejor que 1000 años aquí en la tierra. Una vida separada de Cristo por 150 años, porque quisieron vivir de la manera que quisieron, pensando que los placeres pasajeros y cortos de la vida le iban a dar toda la satisfacción que ellos necesitaban. Es mucho peor que una eternidad separada de Cristo. Así que, hermanos, ocupémonos en compartir con otros que Cristo ha resucitado y que todos resucitaremos, porque la vida no termina con la muerte. La muerte física es apenas el comienzo de la verdadera vida. Así que, escuchen bien, el tiempo después de esta vida es mucho más extenso, porque es la eternidad. Comprendamos que la resurrección es el resultado de la voluntad y el poder de Dios. Que cuando Jesús declara que Él pone su vida voluntariamente porque Él tiene el poder para volverla a tomar, Él está estableciendo el poder divino de Dios, porque solo Dios resucita a los muertos. Él es quien lo decide, Él es quien lo ejecuta. Dios es justo, Él es omnipotente, Él es soberano, y los impíos suponen que encontrarán alivio. Oiga bien, ellos suponen que encontrarán alivio en una muerte que implique el fin de su existencia consciente y de la descomposición de su cuerpo. Por eso es que ellos preguntan, ¿y quién quiere vivir para siempre? ¿Quién quiere vivir para siempre? Y la respuesta es los justos, que esperan pasar una eternidad en la presencia gloriosa del Salvador. Esos son los que quisieran vivir para siempre. Gloria a Dios. Después de la muerte física. Así que, hermanos, compartamos las buenas nuevas de salvación. Digámosle a todo el que se cruce por nuestro camino: Cristo vive. Amén. Cristo vive. Él resucitó al tercer día y la tumba está vacía. Y Cristo vive. Y porque Él vive, Él regresará por nosotros. Porque Él vive, Él desea que seamos bendecidos
con su presencia. Él desea que seamos llamados hijos de Dios. Así que si entre nosotros en esta tarde hay alguna visita que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, entre nosotros en este día que celebramos la resurrección de nuestro Salvador, hay alguien que entiende su necesidad de tener a Cristo en su vida, de reconciliarse con Dios. Yo le pido que ahí donde están, cierren sus ojos y al conteo de 3 levanten la mano. Porque déjenme decirle que no hay mejor vida. No hay mejor vida aparte de la vida en Cristo. Pareciera que pasamos por muchas dificultades como seguidores de Él, pero créanme, hermanos, créanme, amigos, créanme, visita, que es mucho mejor estar con nuestro Señor, tenerlo a Él de nuestra parte, que Él nos asegura la salvación, que Él nos asegura vida eterna, que tenerlo a Él como enemigo, como juez justo, que impartirá una sentencia muy desagradable para todo aquel que en Él no ha creído, que no cree. Así que aquí donde estamos, al conteo de 13, alguien que necesita del Señor y puede levantar la mano, no tiene que pasar al frente. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios Todopoderoso, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es el poder. Señor, estamos sumamente agradecidos por tu sacrificio único y perfecto. Muchos pensaron que la historia terminó con tu muerte, pero tus escrituras nos decían, nos anunciaban que tú resucitarías. Estamos sumamente agradecidos por la demostración del poder de Dios en tu resurrección. Por medio de tu resurrección, Señor, hemos recibido al Espíritu Santo, que ha venido a morar en nuestras vidas, dándonos convicción de la condición en la que estábamos, que éramos pecadores, que éramos enemigos de ti. Así que te agradecemos, mi Señor, por ese sacrificio único, por ese sacrificio perfecto, con el cual no solamente nos has cubierto, sino que has borrado todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú has resucitado. Estás sentado a la derecha del Padre, hablando por nosotros, para que cuando cometamos algún error, el Padre pueda vernos a través de ti. Somos salvos posicionalmente porque tú estás delante de nosotros, porque tu sangre nos cubre. Le damos gracias a Dios Padre por haberte enviado a este mundo a tomar mi lugar en la cruz del Calvario, cargando mi pecado, para que yo pueda presentarme delante de Dios. Señor, ayúdanos a compartir estas buenas nuevas de salvación, de que tú has resucitado, con todo aquel que aún no lo sabe, con todo aquel que lo ignora. Ayúdanos, mi Señor, a ser igual que Esteban. Ayúdanos, mi Señor, a reaccionar de la misma manera que Saulo lo hizo, predicándote a ti con denuedo. Ayúdanos, mi Señor, a ser como aquellos que fueron convencidos del pecado el día de Pentecostés. Ayúdanos a vivir unánimes, juntos, con un mismo pensamiento, una misma mente, un mismo sentir, perseverando en todo tiempo en la enseñanza bíblica, en la oración y en la comunión entre los hermanos, mostrando el amor que tú has mostrado
por cada uno de nosotros con nuestros hermanos. En eso, mi Señor, reconocerán que verdaderamente somos tus discípulos, que verdaderamente somos tus seguidores, que verdaderamente, mi Señor, somos tus siervos. Mi Señor, te agradecemos en esta tarde por tu presencia y te pedimos, mi Señor, que nos guíes por bien, nos lleves protegidos y a salvo a nuestros hogares, y que tú bendigas nuestra semana. Bendice a cada uno de los niños, cada uno de los líderes, los adultos, los jóvenes. Cuida de ellos, mi Señor. Bendícelos y protégelos. En el nombre de tu amado Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a